En el caminar de la vida hay profesiones que indudablemente no solamente construyen historias, sino que encuentran las historias a su paso. En el mundo del periodismo, los periodistas, quienes ejercen esta hermosísima profesión, van escribiendo la historia. Dicen algunos estudiosos que los periodistas son los historiadores de lo inmediato, porque captan lo que ocurre en el momento, porque más allá de preparar una nota, de preparar un reportaje, implica conocer a profundidad historias que tienen que resumir en 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, tal vez 30 minutos. Pero para poder hacer esos trabajos, tuvieron que conocer mucho más de lo que pueden mostrar por el tiempo permitido en los medios de comunicación. Los periodistas van caminando, van encontrando estas historias, algunas que cuentan y otras que se quedan en su mente y en su corazón. Historias que pueden ser tristes, pero también pueden ser alegres. Historias que marcan a una sociedad y que marcan al mundo por completo. Los periodistas escriben historias, viven historias también, pero ¿qué hay de la historia de su vida? Esto es Cuarto Piso, donde las historias se cuentan. Cuarto episodio. Bienvenidos. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles en este cuarto episodio de Cuarto Piso. Estamos muy contentos por todos y cada uno de los comentarios que nos hacen llegar a través de las diferentes plataformas en las cuales ustedes nos pueden sintonizar. Y quiero también aprovechar para compartirles las redes sociales de un servidor en Facebook y en Twitter como Armando Cavazos y en Instagram como Armando Cavazos R. Ahí podemos tener un contacto directo y por supuesto agradecer a Base 3, a David Martínez por la producción de este espacio. Hoy tenemos un tema muy interesante, el periodismo y las historias de vida. Y aquí en Cuarto Piso, donde las historias se cuentan, pues es lo que nos interesa, compartir qué es lo que está pasando en la sociedad. Y me da mucho gusto recibir en esta ocasión a un excelente amigo, Francisco Zúñiga Esquivel. Paco Zúñiga, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Pues muy buenas tardes a todos y qué placer estar aquí. Te agradezco bastante esta oportunidad de platicar con todo el auditorio, esta invitación que me hace aquí a Cuarto Piso, un concepto bastante interesante y esperemos que a la gente que nos escuche le sea interesante todo lo que vamos a platicar. Oye, Paco, pues Paco muy conocido, sobre todo en multimedios. ¿Ya cuántos años tienes ahí? Tengo 22 años en televisión. 22 años en Así televisión. Es, los noticieros de televisión. Multimedios en televisión y en radio también. Participas en Milenio. Sí, es digamos, lo que nosotros llamamos el reportero multimedia, donde participamos en todos, no necesariamente siempre, sobre todo en Milenio, pero sí nos da la oportunidad que cada vez que traemos alguna información que pudiera ser útil, general para todos, pues tenemos esa opción. Multimedia siempre nos ha dado esa facilidad de estar en todos los medios conocidos, la prensa escrita, radio, televisión. En los últimos años nos hemos unido un poco más esas tres facetas y la concretamos sobre todo pues ahora en los .com, milenio.com, telediario.mx, que ya es la faceta de internet que creo yo es el futuro. Bueno, ya no es el futuro, es el presente que se va encaminando hacia el futuro. Pero eso nos ayuda a tener una buena versatilidad en la noticia. Pero además te ha tocado entonces vivir todo este proceso, Paco, ha sido muy interesante porque bueno, estás en esta empresa, también eres maestro en la universidad, actualmente presidente de la Asociación de Periodistas, es decir, hay otras facetas en las cuales también participas, la academia, la vida social, vamos a decir, bueno, por supuesto la vida social del periodista que se da ese toque bohemio. ¿Cómo has visto tú la evolución en estos años del periodismo, desde que tú eras estudiante hasta este momento? Yo me siento como si hubiera vivido la prehistoria del periodismo. Quizá no sé qué tanto se haya movido hasta antes de los 80, cuando yo entro a este mundo, pero les platico a los muchachos, a los alumnos, cómo llegamos y no había tecnología. Lo más avanzado que había eran los teletipos, que veíamos cómo las teclas se iban moviendo solos y tú dices, bueno, esto qué es cosa de brujería, ¿ok? No, era simplemente una señal electrónica que las movía. Eso, pues, fue nuestro, digamos, primer contacto con la tecnología para nosotros. Claro, y aparte de ahí todo era manual, era prácticamente artesanal. Entran las computadoras, que ya estaban las famoso método SMS2,
que era una pantalla negra donde solamente eran procesadores de texto. Y de ahí, no, al menos a mí me toca vivir toda la evolución. Cómo llega la computadora, cómo se van supliendo los procesos de prensa en la prensa escrita. Luego yo acá a televisión, me toca desde el cassette de 8 cuartos, que era aquellas enormes videograbadoras que había que cargar, que eran portátiles, y a lo que es ahora una simple tarjeta de 5 centímetros y de 5 milímetros de espesor, donde te cabe prácticamente todo el noticiero. Y con eso la tecnología, la manera como antes transmitíamos, sobre todo cuando salíamos, que había que correr, ir a Teléfonos de México, contratar media hora, mandar todo el material a la carrera, y ahora que no, nos paramos en cualquier esquina y con un aparatito que es del tamaño de, no sé, una grabadora de las de antes, con eso transmitimos tranquilamente a cualquier parte. Entonces me ha tocado toda la evolución en la cuestión tecnológica de los últimos 30, 35 años, pero también he visto cómo el periódico ha evolucionado. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Fue ya en multimedios o entraste a algún otro medio antes? ¿O alguna otra actividad? Fíjate que antes de eso me tocó estar como enlace de prensa en el centro de prensa del Mundial Juvenil de la Copa FIFA Coca-Cola, allá por el 83, yo era estudiante todavía, y ese fue el primer, pues si no trabajo porque no nos pagaron, creo que nada más nos pagaban la comida, éramos como los esclavos, ¿no? Pero ya andabas ahí en el trote. Pero ya nos tocó hacer entrevistas, vimos ahí a gente, conocimos jugadores que después fueron al mundial de fútbol, a los mundiales grandes, porque era un mundial. Fíjate que yo nunca, bueno, para mí era una experiencia única el poder hacer entrevistas, recorrer los diversos medios de comunicación de entonces, llevando los boletines, porque entonces lo llevabas físicamente. Impresos. Y bueno, no eran ni impresos como tal, porque tampoco existía el sistema de fotocopiado que actualmente tenemos, ¿sí? También eso complicaba la situación, no era como ahorita que pues vas y en donde quiera te puedes encontrar que te saquen copias. Sí, sacas copias o ya lo mandas por email sin problemas. En aquel tiempo no, lo mandabas. Entonces hacíamos la nota, entrevistábamos y luego íbamos y repartíamos todo el día. Y yo fíjate que yo no percibí lo que era hasta muchos años después. Felipe Guerra García, reportero, periodista de deportes, especializado en deportes, que fue el jefe de prensa en esa ocasión, nos decía, y si es que ustedes muchachos empezaron en la puerta grande, o sea, empezaron en un mundial de fútbol que avalaba la FIFA, la Copa FIFA, y te quedas así de que, oye, es cierto, ¿verdad? Después México ganó ese mundial, y todos fuimos felices cuando la selección juvenil ganó. Entonces, esa fue la primera experiencia, y me di cuenta mucho tiempo después cómo hasta en eso eres un afortunado de la vida, ¿sí? Que te presta esa oportunidad de codearte con gente que ya estaba mucho más experimentada en un evento de esa magnitud, que para uno, pues quizá era el preámbulo de lo que venía después, ¿verdad? Donde, pues para nosotros los periodistas, lo que es cotidiano para otra gente es lo fantástico y lo extraordinario. ¿Sí? Y además, ¿cómo has tenido que resolver todas estas situaciones que se presentan? Hace poquito veía en tus redes sociales que fuiste a cubrir un accidente en la carretera Miguel Alemán. Ibas narrando en las redes sociales cómo me llamó mucho la atención que decías, pues ya llegamos, batallamos para llegar, pero tuvimos que llegar. Hay una historia atrás de la cobertura de la noticia. Esa no la contamos. La gente no sabe si comimos, si nos desvelamos, si anoche no dormimos porque alguien se murió en la familia o simplemente porque el vecino tenía fiesta. Nosotros vamos todos los días y vamos a la noticia. Y ese día iba yo pensando cómo estaba totalmente varada la avenida Miguel Alemán en ambos sentidos. Entonces decidimos irnos por la autopista que va al aeropuerto, pensando que al menos nos íbamos a acercar. Pero al momento que damos vuelta para tomar Miguel Alemán, pues estaba varado totalmente. Entonces le digo a mi compañero, si nos vamos por la orilla. Y nos fuimos por la orilla. ¿Sí? Y ahí vamos sacándole la vuelta a los tráileres y a los carros y a todas las cosas que pudimos, nos atoramos en un cierto momento y es ahí donde yo dije, bueno, ¿por qué no le platico a la gente, al menos de gente de mis amigos de Facebook, con lo que batallamos? O sea, lo difícil no es llegar, yo llego a la cobertura y le pregunto al tránsito, oye, ¿cuántos heridos? No hubo, oye, el otro, o sea, son tus amigos, entre comillas, generalmente. Sí, hay una buena relación, te comentan la información, la vas recabando y ya lo demás es procesarla, pero lo que batallamos para llegar. Sí, y sobre todo en este tipo de situaciones en donde, oye, pues un accidente, una cuestión de tumultos, y tú ves al periodista y cómo llegó, es cierto, nadie se lo pregunta. Y lo que queremos del periodista es que nos comparta la información. Claro. Porque además es llegar y te puedes encontrar con escenas muy complicadas. Las hayas. Y te puedes encontrar con escenas muy alentadoras como aquella escena cuando vas a hacer la cobertura de que encuentran
la estructura de la Virgen de Guadalupe en el río Santa Catarina. Sí, eso fue toda una historia que espero contarle algún día un poco más extensa. Ese día nos dicen que se cayó la Virgen, la imagen que estaba ahí, la réplica, y yo dije, bueno, tenía 3 días, 4 días que llovió, o sea, tu lógica te dice, no puede ser posible, estos se están disvariando, pero bueno, vamos. Y cuando vamos, mandan una foto y veo la Virgen así completa, digo, esta es la Virgen que se perdió. Y me bajo, le digo a mi camarógrafo, oye, vamos a buscarla. Y aquel como que, no, hombre, vámonos, ya es la hora de salida casi. Sí, era casi la hora de salida. Y yo me fui, y aquel pues se fue, no tuvo más remedio que irse atrás de mí, y la encontramos a 200 metros. Vimos que era la Virgen original, la estructura aquella, y a partir de ahí se fue creando la historia, le fuimos dando seguimiento, hasta que la vimos ya totalmente restaurada, erigida ahí. Hace unas 2 semanas. Hace 2 semanas que ya la vimos, totalmente restaurada, y dices, mira, qué buena historia. ¿Y cómo contrastas, Paco, estas situaciones donde te toca hacer cobertura de notas que son difíciles, que son tristes, porque se trata a veces de situaciones en donde las personas están ante un hecho lamentable, pero luego también encontrarte con historias que llenan de esperanza, como esta de encontrar la estructura de la Virgen, pues ha sido una historia que ha llenado de esperanza? Entonces, como periodista, pues no tienes tú un catálogo que digas, a ver, yo solamente voy a buscar las notas buenas. No, ¿Sí? no, vas a todo, y yo en la mañana no sé dónde voy a estar. De hecho, hoy por ahí tengo un hashtag de no sé dónde voy a estar hoy. Porque puedo estar, no sé, en la punta del cerro por no sé qué cosa, o en el lecho del río Santa Catarina encontrándome una virgen, o a lo mejor me toca encontrarme un presidente, no sé, o una historia triste. Esa historia de la Virgen llega en medio del COVID y eso le da un significado especial. Pero a veces te encuentras con cosas tristes, con tragedias, o cuando vas y cubres un hecho y piensas, híjole, vaya, te identificas. O sea, hay algo que te hace identificarte con eso y no puedes evitar, no te puedes sustraer a sentir un parte ese dolor que sienten las personas, los protagonistas, o que sabes que van a sentir y que aún no se dan cuenta en ese momento. Y a veces, bueno, le das un poco de palabras de aliento en base a tu experiencia personal, no puedes tampoco sustraerte a eso. Pero el periodista tiene que ir a todo y tienes que tener, por una parte, el estómago para aguantar cosas que no te gustaría ver, para tener la sensibilidad, para saber cuándo tienes que también bajarle el volumen, callar, sí, darle una palmadita quizá a la persona, cuándo tienes que guardar el respeto y cuándo tienes también que ponerte así firme porque tengo que entrar o tengo que pasar o tengo que ir. Nunca sabemos dónde vamos a estar y muchas veces el periodista va volando, corriendo al lugar de donde todos están huyendo. Siempre vamos en sentido contrario. Porque tú tienes que ir a cubrir, a conocer, y luego tienes, con esto que dices, es mantener la objetividad aún dentro de la situación complicada, dentro de tu subjetividad, tú tienes que ser objetivo. Tienes que serlo. ¿Es fácil esto? Es complicado a veces. Generalmente es fácil, pero bajo ciertas circunstancias sí se puede volver complicado. Porque hay cosas que tú tienes, o sea, eres persona, tienes sentimientos, tienes emociones, hay cosas que te indignan también. Y entonces donde tienes que lograr ese equilibrio entre lo objetivo y lo subjetivo, lo que siente y lo que es. ¿Qué hacemos? Bueno, o sea, yo no soy el protagonista de la historia, yo soy el que la cuenta, yo soy el que la ve, el testigo, nada más. Y como testigo yo me apego a los hechos, me apego a lo que me dicen. Hay veces ocasiones en que la gente dice, oiga, es que usted dijo que esto, que... y no es cierto. Pues es que yo no lo dije, lo dijo un funcionario. Y yo no puedo poner a rebatirme porque en ese momento no es el papel que yo tengo como periodista. En ese momento el papel es recabar la información para llevarla en base a lo que él dice, que es el vocero. En otras ocasiones, bajo otras circunstancias, quizá yo como editorialista, ahí sí puedo cuestionar y puedo aportar números y puedo aportar algo que refute lo que él dice. Pero en la entrevista no. Y la gente no lo entiende a veces. De alguna manera, ¿cómo ves el periodismo en la actualidad? En este transcurso platicábamos de, has vivido la evolución tecnológica. ¿Cómo se vive esa evolución en el correr de una sala editorial? Antes los periódicos, yo recuerdo, ¿no? Hace muchos años, estando en áreas de comunicación, siempre nos decían, nos tienes que enviar a las 4 porque a las 5 estamos imprimiendo el periódico del día siguiente, a las 5 o 6. Entonces, si tú ya no enviabas la información,
después de las 4, pues ya no se publicaba el día siguiente. Y hoy, en el caso de la prensa escrita, hoy los periódicos prácticamente imprimen antes de salir. En el caso de los otros medios, como la radio, como la televisión, están los portales, pues todo es inmediato. En el momento en que está ocurriendo, en ese momento prácticamente lo estás publicando. Pero ¿cómo se vive entre la gente ese sentido de urgencia que a veces tiene el periodismo? Es que el periodista siempre tiene urgencia. Y lamento decepcionarte, pero realmente los tirajes de los periódicos empiezan a las 12 de la noche, cuando muy temprano, ¿no? 1 o 2 de la mañana. Yo trabajé un buen tiempo en el periódico, cuando era el diario, después en el Extra de la tarde. Entonces, ahí conocí todos los procesos. Sabía que hora se empezaba, porque todos los días había que pelearse con el... Cuando llegaba la hora pico, la hora límite, que empezaba a pelearse el prensista, porque luego no alcanzaba a imprimir a tiempo para que salieran los periódicos a la calle. Pero sí, el periodista ahora, eso es lo principal que ha cambiado. Antes tenías tú todo el día para escribir la nota, llegar a la redacción, aventar a las 7, 8 de la noche, sabiendo que ya le habías dicho al editor y él ya te estaba guardando un espacio. Pero ahora no. En los medios electrónicos es muy complicado, tiene que ser inmediata. Radio es la inmediatez absoluta. La televisión antes nos daba un poquito de tiempo, pero entre comillas, para ir a procesar los videos y tenerlos a la hora del noticiero. Ahora a cualquier hora te paran la programación para meter una nota que es extraordinaria, ¿sí? Y estamos ahí en el lugar, y estamos transmitiendo desde el lugar. Y eso ocasiona que en muchas ocasiones en la vida cotidiana llegas y no sabes qué está pasando. Digo, hoy me pasó, llegué a un accidente de 2 tráileres, ves ahí que todo está caótico, y a ver, vámonos del enlace. Empiezas a decir que le pegó lo que adivina nada más. Ya conforme estaba ahí, me van dando más información, voy viendo, el tipo no se durmió, el tipo no lo vio, y ya haces la historia completa, la complementas. Pero la inmediatez hace que a veces cometamos errores. Incluso en los portales sucede mucho que hoy te publican nota en proceso. Te ponen algún párrafo y luego nota en proceso para no quedarse atrás y en lo que consiguen toda la información, pero ya se hizo presente el medio con la información de lo que está ocurriendo en ese momento. Ahora, Paco, en este caminar de tu trayectoria periodística, ¿cuáles han sido las historias más difíciles que te ha tocado cubrir? Las más difíciles son aquellas donde los niños están involucrados, donde los niños son víctimas. Es algo que te pega fuerte, te llena de indignación y dices, ¿cómo es posible que la vida permita que esto suceda? Que la maldad, yo no sé si su máxima expresión o es síntoma de una esquizofrenia momentánea o una locura, pero al final de cuentas los niños son víctimas y son seres tan pequeños, tan vulnerables, que los mayores estamos obligados a protegerlos en todos los sentidos. Cuando tú cubres eso, un asesinato, un secuestro, una violación de un niño, una niña, sientes una impotencia tremenda, sientes mucha indignación, sientes coraje realmente contra la persona que lo hizo o que aparentemente lo hizo. Yo creo que eso es lo más complicado. Todo lo demás, pues, batallarás para conseguir una información, te pelearás a veces con un funcionario, tendrás problemas para acceder a un lugar, pero eso no pasa nada, o sea, sucede ahorita y ya mañana ya no me acuerdo. Pero el otro sí te excella. Y sí, porque eso al final de cuentas, pues puede pasar una mala cara que te hagan, pero hasta ahí llega. ¿Y cómo hace Paco cuando llega a su casa, cuando se quita ese traje de periodista y llega a su casa y entonces ya a Paco le toca, pues ahora sí que ser el papá, el abuelito, el esposo? Un poco la televisión. Empezando por ahí. Empezando, no veo televisión, porque no veo mucha televisión. De hecho, bueno, una de las ironías de mi vida es que yo jamás vi televisión, ¿sí? Ni de niño, ni de adolescente, ni de adulto. O sea, no era lo mío ver programas y ahora estoy en televisión. Pero cuando llegas, tú tienes que despojarte de todo esto. Acuérdate que ahora sí sé que son como las diversas gorras o las máscaras o los trajes donde tú te pones tu armadura para salir a la calle a pelear por la justicia, ¿no? Ahora nos ponemos máscara todos los días. Salimos como los superhéroes, sí, enmascarados, sí. Oye, hasta de diferentes colores y con una gama ahí de sí, personajes y cosas. Sí, no, yo lo sigo usando como las camisas y los pantalones, el oscuro y el claro. Normal. Normales, para que agarres el que sea y todos combinen. Fíjate que quizá uno aprenda con el paso del tiempo, de los años, a despojarte de lo que eres en un lado y convertirte en el otro. O sea, tu familia siempre debe mantenerse un tanto al margen del plano profesional y lo que vemos, lo que manejamos,
No siempre puedes llevarlo a la casa. Quizá lo comentes con tu esposa a veces y lo comentas a medias, las cosas demasiado trágicas, no. Y comentas, digamos que lo que es el tema del día Lo y tú lo ordinario. ordinario y tú lo amplías porque traes más información. Donde quiera que vas, en las reuniones, cuando había reuniones, siempre la gente, oye, ¿qué sabes de esto? Oye, ¿qué sabes del otro? Y todavía hay gente que me habla, oye, es que es cierto esto, es cierto lo otro, porque suponen que uno está totalmente informado de todo. Y a veces ni cuenta me he dado, la verdad, ¿no? Verifican contigo, de Verifican alguna con manera. uno. Pero tienes la opción de verificarlo, ¿sí? Tienes esa la opción. Entonces, lo que haces es simplemente pues separar, o sea, olvídate, haz de cuenta que dejas la mochila, dejas el traje y ahí lo pones y te pones el otro. O ya me libré, ¿sí? O sea, ¿cuál es mi idea ahora? Bueno, pues llegas a la casa, comes, platicas, juegas con el niño, lo que sea, ¿sí? Y cambias un tanto de vida. A veces es complicado, ¿no? Y en cierto momento no lo logras. Sí, porque de alguna manera, pues no podemos, es difícil como quieras separar cuando traes todas estas situaciones, preocupaciones, tanto de un lado como de otro, porque también está el llegar y te pones esa armadura, pero a lo mejor traes situaciones en la casa que te acongojan, que te preocupan, y tú tienes que seguir en medio de todas esas situaciones y todo ese cúmulo de un lado y de otro, tienes que seguir. Y además, pues hablamos de Paco el periodista, pero también está Paco el maestro, Paco el que anda en asociaciones, el que hace otras actividades. ¿Cómo combinas todo esto, Paco, en tu vida? Fíjate que yo creo que quienes tuvimos la oportunidad de superarnos, de tener una carrera profesional, tenemos un compromiso social con los demás, con aquellos que no lo tienen. En el caso del periodista, tenemos más recursos que otra gente, porque conoces la persona clave que puede cambiar el mundo, ¿sí? La persona que puede abrir una puerta que se parece impenetrable. Y eso entonces cuando la gente llega hacia ti y necesita, pues tienes la obligación de ayudarle. Y eso implica que entres en otras facetas, digo, en este caso, pues la Asociación de Periodistas, algo que yo jamás se me ocurrió tener, pero que Que donde llegó. dije, bueno, llegó, vamos a aceptarla, ¿no? El trabajo sindical, porque también tengo un puesto en el sindicato, pues es la gestión que haces como particular, porque la gente se acerca a ti con la confianza de que la vas a ayudar. Entonces, vas combinando, siempre la vida, digo, y la vida es Dios, siempre te da la oportunidad de acomodar. Aprendes con la facilidad de que tomas el teléfono y le hablas a alguien, oye, ¿podemos arreglar esto? Sí, claro. ¿Mm? Y entonces es donde dices, todas esas relaciones que has hecho a lo largo de la vida, la gente con la que estuviste en la escuela, que ahora ocupa un cargo importante, un cargo clave, toda esa gente, esa amistad que hicimos en aquel tiempo, en que a lo mejor todo era ir a comer pizzas y disfrutar y reír, Cosas sencillas. ahora te ayudan a abrir esas puertas o a tener ese eslabón que forma la cadena que luego tú le jalas. Y entonces te conviertes solamente en el puente entre la necesidad de alguien, y yo digo entre la necesidad de alguien y la misericordia de Dios, ¿sí? Y a ti te toca solamente ser el puente. Oye, qué interesante esto, Paco, ¿eh? Entre la necesidad de alguien y la misericordia de Dios. Así es. ¿Cómo vives tu fe? Y esto me llama la atención con esto que nos dices. ¿Cómo vives tu fe personal? ¿Cómo lo aplicas? Porque hablaste de algo importante, la misericordia de Dios. ¿Cómo lo aplicas en todo lo que estás haciendo? En todas las facetas de tu vida. Bueno, yo creo en Dios, siempre he creído en Dios. Quizá muy a mi manera, siempre he creído que el hombre hace a Dios a su imagen y semejanza, no al revés como debería ser. Quizá en eso incurro un poco. Pero, bueno, yo estuve en una iglesia católica, en una escuela católica con los franciscanos, una cercanía de pequeños que vivíamos cerca del convento y iban en relación con... y todo eso, aparte la tradición o los valores familiares, ¿sí? Que te van imbuyendo. O sea, nuestra madre que decía, váyanse a misa, ven esto, que procuraba no solamente era cumplir, sino, o sea, no solamente ir a los ritos, sino cúmplele, ¿sí? Y el ejemplo que te daban, el ejemplo que había en casa siempre, de que quien llegara, había un lugar en la mesa para comer, que quien necesitaba tenía un lugar bajo el techo, una semana, 2 semanas, un mes, lo que fuera, ¿sí? Entonces, tú veías como cualquier persona que llegaba a casa, si necesitaba, la ayudaban. Y había gente que se acercaba y llegaba con mi padre, con mi madre, cada quien a su estilo, claro, y eso como que te va marcando, entonces te hace a ti pensar de que tu fe realmente consiste en que Dios va a proveer, ¿sí? ¿Cómo? No sé.
Yo te diría, o sea, realmente, no sé, cuándo fue la última vez que fui a la iglesia, ¿sí? Tengo relación con algunos padres, tengo relación con la iglesia, buscas alguna comunicación, pero sobre todo yo creo que es cómo se vive eso, Hacerlo vida. hacerlo vida. Y al final de cuentas entender que tú no tienes tanto poder ni tanta fuerza para mover al mundo, pero puede ser esa mota de polvo que anda vagando, que entre a la nariz de alguien realmente poderoso y lo hace estornudar para que cambie el mundo. O al final de cuentas, puede ser en alguna faceta de la vida el David ese que débil y imberbe, vulnerable, que logra vencer a cualquier Goliat. Oye, Paco, y tú estás, bueno, aquí en el programa, pues hablamos del cuarto piso. Tú ya hace ratito pasaste el cuarto piso. ¿Cómo ahora que volteas hacia la historia de tu vida, cómo viviste tú el cuarto piso? ¿Cómo podemos vivir cuando alguien entra, por ejemplo, en la década de los 40, que a veces puede entrar, y así lo he platicado con algunas personas, de repente entra como que 40, pero también he encontrado que entra uno en la etapa de la plenitud de la vida, o sea, de aquí hacia adelante ya viviste muchas cosas. ¿Cómo llegaste tú a los 40 y qué le dirías a alguien que está entrando o que va transitando por ese piso? Fíjate, hace poco platicaba yo con alguien y le decía, si ahorita me dijera Dios, oye, te voy a dar la eternidad, ¿en qué edad, la juventud eterna, ¿en qué edad te quieres quedar? Yo le digo, me quedo en los 50. Sí, me quedo en los 50. Cuando llego a los 30, de repente es el choque así de que, ay, los 20 somos los jóvenes, ¿ahora qué voy a hacer? Sí, estoy siendo viejo, 30 años, que es una cantidad Ya enorme. sentías el peso. Sentía el peso. Pero luego ves que no cambia la situación, que sigues siendo igual, que vives y estás creciendo. Cuando llego a los 40, recuerdo que me senté un día, dije, como 40 años, vamos a ver, estoy en la mitad de la vida, ¿sí? Y me puse a hacer un balance no de lo que había hecho en la vida, realmente no tenía muchas cosas, creo que todavía no. Hice un balance de lo que me había tocado vivir. Y me di cuenta que tenía vivencias, quizá gracias al periodismo, que otra gente no tiene ni va a tener en su vida. Entonces, mucho tiempo después, ya casi en los 50, escribía de que gracias al periodismo tengo vivencias que otras personas no van a tener en vidas. Sí, yo las tengo en una vida. Entonces, en ese balance veo que mi vida, no sé si sea o haya sido o no productiva, pero había sido interesante. Vaya, eres un bendecido de Dios en muchos aspectos y que te sientes bien. Había cosas, entendí que había cosas que ya no iba a hacer. Ya no iba a ser campeón olímpico, quizá, ¿sí? Ya no iba, no sé, no recuerdo ese tiempo, pero hay muchas cosas que ya no iba a hacer porque la edad ya te va, si no limitando, como que tienes otros compromisos, entonces te preocupas. Todavía puedes ser millonario, podías ser, no sé. ¿Y todavía? Y todavía. Pero realmente, con el paso del tiempo, te enteras o te das cuenta, pues, de que eres joven, ¿sí? Estás en la plenitud, ciertamente, y que todo lo que quieras hacer, lo puedes todavía hacer. En el momento en que te dispongas a hacerlo. En el momento que te dispongas a hacerlo. Entonces les digo a mis amigos ahora, oye, no es que estés viejo, es que estás falto de mantenimiento. Esa ¿Sí? es buena. Sí, si te duelen las rodillas es porque no te pones a practicarlas. ¿Sí? Es decir, hay que ajustarse, como decías, a lo mejor en este momento hay cosas que ya no voy a poder hacer o que ya no puedo hacer por ciertas limitantes, incluso físicas, pero ¿cuáles son las que sí puedo hacer? Y a lo mejor nos enfocamos mucho en lo que ya no puedo hacer y ahí nos pasamos una década. Y te pasas lamentándote la vida, ¿no? Yo recuerdo a mi padre murió a 85 años, entonces un día dijo, ya no veo, ya no puedo manejar, pues dejó de manejar. Se iba en camión, o sea, no se detenía, se iba en camión, y el que toda su vida manejó, bueno, que ya no puedo porque no alcanzo a ver, ya se cambió de lente, vio que tenía un problema con la vista, ya se le vio, pero ya no se subió al carro. Dijo, no, ya no, porque ¿qué tal si provoca un accidente? Asume su limitación. Y llegó un punto en que ya no pudo, ya no veo los letreros de los camiones, ¿no? Entonces, bueno, a ver quién me lleva. Y él todavía fuerte, entonces asume ese punto. Yo digo, bueno, ¿por qué no asumir aquello que no podemos hacer y nos concentramos en lo que sí podemos hacer? Estoy leyendo en estos días un libro que se llama Tardes con mi profesor. No recuerdo quién es el autor. Martes, Marte, algo así, ¿no? Sí, Martes Sí. con mi profesor. Bueno, vamos a apuntarlo. Sí, alguna vez lo había leído, me habían comentado y me lo encontré en Amazon y dije, voy a comprarlo. Y lo estoy leyendo. Y es Mitch, el profesor, un profesor que se está muriendo, que tiene una enfermedad que va degradándole, que ya no puede moverse cada vez. Y sin embargo, él, pues, asume la situación como que, bueno.
Y uno de sus alumnos, comentarista de televisión, famoso, cuando lo ve en un reportaje de televisión, pues va y lo empieza a visitar los martes. Cruza de Estados Unidos para ir a visitarlo. Él es el que escribe esto. Entonces, su última cátedra, la última cátedra, porque ya no pudo ir a clases, su última cátedra es para este alumno, donde le dice cómo en la muerte. ¿Cuál es el proceso en el que muere? Y me recuerdo que le dicen en una de las últimas páginas que leí, le dice, oye, pero a ti no te da envidia, por ejemplo, que yo tenga 37 años, esté fuerte, y tú ya no puedes, pues, ni ir al baño solo, ¿verdad? Que él hablaba de que el día que tuvieran que limpiar el trasero se acababa totalmente su independencia, y si ya llegó el momento, te lo va narrando. Y dice, no, yo no envidio que alguien tenga 37 años, porque yo los tuve. Y entonces yo estaba pleno. ¿Mm? Y eso te enseña también, te va enseñando, si lo relacionas con otras facetas de la vida, con lo que te han enseñado tus mayores, y que pues la vida es bella porque la tienes en el momento. Y cada mañana amanecemos, nos levantamos y nos vamos a trabajar o lo que sea, pero es tan cotidiano despertar y ver que está la televisión y que está tu esposa a un lado y que está tu hijo o que tienes un amigo o que está tu novia o lo que tú seas en el día. Es tan cotidiano que no notamos que realmente es un milagro que amanezcamos todos los días. Dejamos de observar los pequeños detalles Exacto. que hacen que cada día sea importante. Así es. Y sea pleno. Y que tenemos un milagro de vida todos los días, ¿sí? Porque cada noche al cerrar los ojos morimos. Mira, ahorita que resucitamos decías, en la mañana. creo que de alguna manera podríamos afirmar que no hay una edad para la plenitud, aunque a veces podemos pensar, lo importante es que la plenitud sea el momento que estamos viviendo, más que una edad en particular. La plenitud tiene que ser el momento que vives. Exactamente. O sea, ¿por qué limitarte a tener una carrera? Si a ti te interesaba en la vida la carrera, querías ser psicólogo o querías ser ingeniero, ¿por qué limitarte? Porque ya tengo 50 años y se me fue la vida. Pues no. O sea, ahorita yo tengo 57, si empiezo a estudiar una carrera ahorita, voy a terminar a los 61 años. Pero si no el estudio, igual voy a tener 61 años cuando pasen los 4 años. ¿Por qué no empezar ahorita? ¿Por qué no empezar a pensar en un maratón? ¿Porque me duelen las rodillas? Pues a lo mejor con un poco de tratamiento médico y un poco de práctica, como te digo, no estamos viejos, simplemente es falta de mantenimiento, podríamos correrlo. Entonces, claro, llega un punto en que hay cosas que no puedes hacer, ¿no? Digo, yo tengo un nieto que se llama Ángel Emiliano, y lo veo con qué facilidad se deja caer al suelo. Y digo, si yo me duele. No, Le digo, pues ¿no te duele? No me duele. Y se vuelve a dejar caer. Y se echa una maroma. Pero tiene 7 años. Bueno, yo tengo que entender que a lo mejor no lo hago porque no me cuidé ni me estuve preparando para poder seguir haciéndome maromas todavía. O a lo mejor porque no me atrevo. Que ese es el otro punto. Y en una ocasión que piden que los papás vayan a la clase de educación física, pues, bueno, yo soy el abuelo, tengo que ir con él, ¿sí? Mi hijo no está con nosotros ya. Entonces, ok, vamos, Emiliano. Y los papás, hay un punto en que el profesor los pone a echar maromas, ¿sí? Ay, caray. Pero digo, o sea, los papás tienen 20 años menos que yo, ¿sí? O sea, todos los papás tienen 20 años menos que yo. Y tú ves al niño y dices, ok, ¿qué le digo? ¿Que su abuelo no puede? Entonces dijo, ok, me echo la maroma. ¿Sí? Y nos echamos 3 maromas. Y salió O Paco sea, ileso. si tú quieres la maroma mal hecha, ¿verdad? Pero dice, ¿por qué no atreverse a hacer las cosas a veces? Tenemos miedo al dolor y eso nos frena y nos detiene. Entonces yo creo que los miedos nos detienen y de repente pensamos, no, ya estoy viejo para esto. Yo lo he escuchado mucho de mis amigos y les digo, a los 50 tú decides si te haces viejo o no. O sea, hay quienes lo deciden desde los 40. O desde los 30 o incluso. desde los 30, porque dices, yo no voy a hacer esto. O sea, yo ya no voy a buscar a alguien, una pareja porque no, ya estoy viejo. Yo ya no voy a iniciar una carrera porque ya estoy viejo. Yo ya no voy a salir en bicicleta porque hay qué pena andar con chores así viejo. No, realmente no lo eres. Pues nunca hazlo lo vas a si hacer. lo quieres hacer, ¿verdad? Sí, o sea, es difícil. Bueno, ya, es muy fácil ser joven a los 20 años. Lo difícil es seguir siéndolo a los 40 y a los 50 y después a los 60. O sea, seguir siendo joven a esa edad, claro, y sin hacer ridículo. Bueno, y si lo quieres hacer y lo haces, bueno, pues hagámoslo. ya total, será tu decisión.
Solo se vive una vez. Así Además es. es divertido. Oye, Paco, pues qué interesante, Paco. Y fíjate cómo todo esto de tu profesión del periodismo, de cómo lo llevas, estas experiencias, incluso este análisis que haces de la vida, un análisis de la vida, pues también has ido recogiendo todo lo que has encontrado en estos años de periodismo. Sí, el periodismo te da una visión distinta. Yo recuerdo mucho cuando me mandaron a cubrir policíaca, allá a los 20 años, 19 años, y me decía José de la Luz Lozano, periodista también, más grande que nosotros. Y me decía, váyase a policía y se va a convertir en un sociólogo. Y si se pone abusado, hasta en un psicólogo. Yo dije, bueno, total, hay que hacer para convencerme de que vaya Pues a voy. cubrir muertos y detenidos. Pero te vas dando cuenta cómo el contacto con la muerte, con la tragedia, con cosas desagradables, también te hace pensar y te crea una filosofía de vida, ¿sí? Y cómo también dentro de todo puede haber una esperanza, y eso es lo que va marcando un tanto tu vida. Claro, la nutres, como te digo, con la experiencia de la gente mayor con la que vas conviviendo, los periodistas de más edad, tus familiares, tus padres, tus tíos, lo que lees, que también es bastante importante, y vas haciendo una amalgama y es cuando vas creando tu propia filosofía, ¿sí? Pero es el periodismo el que te da gran parte de esto porque tenemos acceso a experiencias desde el fondo de las causas que otra gente no tiene. A las historias de vida que vas encontrando a tu paso. Exactamente. Paco Zúñiga, pues muchísimas gracias por habernos acompañado No, en al contrario. este episodio de Cuarto Piso. La verdad ha sido un honor. Y bueno, pues, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde te encontramos para seguir esas historias que nos cuentas también en tus redes sociales? Claro, puedes escucharme en las redes sociales, Paco Zúñiga. Paco Zúñiga, así me encuentras, tanto en el fanpage como en el muro, que ya está un poquito saturado. Ok. Sí, en Instagram soy Paco Zúñiga. Bueno, en todas partes soy Paco Zúñiga, por ahí Bueno, así, siempre, pero así me llamo, soy Paco Zúñiga. desde que naciste, Sí, eres Paco soy Zúñiga. Paco Zúñiga. No, nací con otro nombre, creo. Ah, sí. No, tiene su historia. Ah, sí. No. Bueno, lo que pasa es que ya estaba yo destinado a ser Francisco porque mi padre se llamaba Francisco y algún hermano de mamá que murió de niño se llamaba Francisco, ¿no? Y luego mi tía, una tía hermana de mamá, de papá, Lupe, decía, póngale Francisco para decirle Paco. Porque había un ingeniero allá en Galeana que andaba haciendo la carretera, según me cuentan, y a ella le gustaba cómo se escuchaba el nombre. ¿Mm? A grado de que uno de sus hijos le iba a poner, y mi tío Antonio se equivocó, le puso Nicandro, pero hasta la fecha el señor que tiene, mi tío, mi primo tendrá 70 años, ¿no? Todo el mundo lo conoce como Paco. Entonces, yo nazo, mi papá que era Pancho, pues yo era el Pancholín, ¿sí? Y a la tía, no, díganle Paco, ¿sí? Ah, Y entonces ya se te quedó. se me va quedando, ¿no? Si no hubiera sido Pancho Zúñiga. Sí, Pancho Zúñiga, seguramente. Así, ¿cómo firmas las notas? Como Francisco Zúñiga, ¿verdad? Francisco Zúñiga Esquivel. Sí, si Sí. no serías, aquí estamos con Panchito Zúñiga. Ándale, pero en el nombre artístico, vaya, todo el mundo, Paco Zúñiga, te presenta, vamos con Paco, o vamos con Paquito incluso, ¿no? Paquito también. Pero sí, tiene su historia, ¿no? Oye, hasta los nombres, hasta el cómo nos dicen tiene su historia. Tienen historia. Incluso con Francisco, que dices, bueno, por naturaleza le puedes decir Paco, pero a ti no te decían Paco, fue por tu tía que... Sí, porque el Francisco es el Pancho, o sea, generalmente aquí en México, ¿no? Y luego lo cambiamos por Paco, puede ser por Kiko, Franco, no sé, sin fin. Fíjate que muchas de estas historias yo las empecé a recopilar, bueno, a crearlas o a hacerlas, a escribirlas hace cerca de 12 años, bajo el concepto de las crónicas de la nada. Entonces un día dije, bueno, ¿qué son las crónicas? Era un proyecto que quería para televisión, pero luego lo empecé a escribir para periódico. O sea, ¿por qué no escribir de algo que no existe o que los demás no ven? ¿Por qué no escribir, a ver, qué puedo escribir ese teléfono? Aquí debe haber una historia. Y empiezas a buscar la historia y empiezas a contarla. Y ese fue un ejercicio que fue haciéndose con el tiempo. Y ahí está un montón de escritos tu que pronto será un instinto libro. de periodista y este ejercicio, si lo aplicáramos en nuestra vida cotidiana, ¿cuántas historias no podemos encontrar de nosotros mismos? Historias. Yo veo, a veces leo lo que veo una historia no sé, recuerdo una del amor perruno que me encontré un día en la mañana cuando iba a trabajar, ¿sí? Doy la vuelta en la esquina y echo la luz del carro y veo dos perritos que pues, estaban ahí riéndole culto a Eros. O el de los ancianos que van y que todavía se toman de las manos. La historia que parece una cosa y es otra. O sea, hay un sinfín de historias y ves que en todas partes. En todos lados, dice una frase, en todos lados se cuecen habas, pero aquí lo adaptaríamos y diríamos, en todos lados se escriben historias.
En todos lados hay una historia, hay que saber encontrar. Exacto. Y contar. Y luego contar. Muy bien. Pues Paco, muchísimas gracias por habernos acompañado. Entonces ahí están tus redes sociales, Paco Zúñiga en el Facebook y en el Instagram. Así te encontramos. Así es, soy Paco Zúñiga en Instagram. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias también a ustedes que estuvieron en este cuarto episodio de Cuarto Piso. Recordarles que estamos en las redes sociales, Armando Cavazos en Facebook y en Twitter y Armando Cavazos R en Instagram. Muchísimas gracias a Base 3, David Martínez, por la producción de este episodio. Esto es Cuarto Piso, donde las historias se cuentan. Lo mejor de la vida es tener la oportunidad de vivirla. Soy Armando Cavazos.